Tras años de mantener un perfil bajo y evitar cualquier pregunta sobre su vida privada, el legendario actor Fernando Colunga, ícono de una serie de telenovelas clásicas mexicanas, finalmente rompió su silencio. A los 59 años conmocionó a los medios al hablar oficialmente y confesar la verdad sobre su pareja gay 10 años menor que él. Durante años, Fernando Colunga fue el galán perfecto. Su rostro aparecía en todas las telenovelas más exitosas de Televisa, su sonrisa derretía corazones, y su vida privada era un misterio que fascinaba al público. En un mundo donde todo se sabe él, logró mantener su intimidad intacta. Nunca hablaba de su familia, de sus amores, ni de lo que pasaba cuando las cámaras se apagaban. Hasta ahora. A los 59 años, en una entrevista inesperada, el actor decidió romper el silencio y pronunciar las palabras que millones jamás imaginaron escuchar. Estoy enamorado. Y sí, mi pareja es un hombre. Lo dijo sin dramatismo, sin buscar titulares, solo con la serenidad de quien ha cargado un secreto demasiado tiempo. Ya no quiero esconderme más, dijo con voz firme. Durante muchos años viví con miedo a defraudar, miedo a perder mi carrera, miedo a no ser aceptado. Pero la verdad es que nadie debería vivir ocultando lo que le da paz. El periodista sorprendido le preguntó si no temía las consecuencias. Fernando sonrió con esa mezcla de elegancia y calma que lo caracteriza. He pasado toda mi vida interpretando personajes. Ya era hora de interpretarme a mí mismo. Sus palabras se expandieron como fuego en las redes sociales. Algunos lo aplaudieron con admiración. Otros reaccionaron con desconcierto. Pero todos, sin excepción, sintieron que algo importante había ocurrido. Una de las figuras más reservadas de la televisión mexicana había elegido ser libre. El actor explicó que no se trataba de un anuncio para buscar atención, sino de un acto de honestidad consigo mismo y con la persona que ama. Durante muchos años, esta parte de mi vida fue mi refugio. Era mía, privada, protegida. Pero esconder la felicidad es otra forma de tristeza. Fernando habló de cómo en el pasado el miedo al rechazo lo llevó a construir una armadura. En entrevistas siempre respondía con evasivas cuando le preguntaban sobre su vida sentimental. Era más fácil sonreír que explicar. Más fácil callar que enfrentar las preguntas, pero ese silencio me pesaba cada día más. El momento decisivo, confesó, llegó durante un viaje a España. Mientras caminaba por una playa vacía, pensó en todo lo que había logrado: fama, reconocimiento, respeto. Y sin embargo, algo faltaba. Me di cuenta de que lo único que no tenía era libertad. Y sin libertad, nada vale la pena. Desde ese instante decidió que no se escondería más. No quería seguir viviendo entre rumores ni medias verdades. Y mucho menos negar el amor que, según sus palabras, le devolvió la calma y la sonrisa que hacía años había perdido. No reveló nombres ni detalles, pero su mirada lo dijo todo. Era la mirada de un hombre en paz, de alguien que después de casi 6 décadas se había reconciliado consigo mismo. Sé que habrá quienes no lo entiendan, admitió. Pero mi felicidad no necesita aprobación. Si algo he aprendido es que vivir escondido es morir lentamente. Y yo, por primera vez, me siento vivo. Las redes explotaron. Miles de mensajes llegaron desde todas partes del mundo. Actores, colegas y fans le enviaron su apoyo. Algunos incluso compartieron sus propias historias de aceptación y valentía. Gracias por mostrarnos que nunca es tarde para vivir con verdad, escribió una fanática desde Argentina. Esa noche, por primera vez, en mucho tiempo, Fernando Colunga durmió sin miedo. No porque todo fuera fácil, sino porque por fin se había quitado el peso de la mentira. Ya no era solo el galán de las novelas, el héroe perfecto de la pantalla. Era un hombre real, imperfecto, libre. Y enamorado. Siempre fui fiel a mis personajes, dijo al final de la entrevista. Ahora quiero ser fiel a mí mismo. Y con esa frase, el ídolo que conquistó millones de corazones, se ganó uno nuevo, el suyo propio. Cuando Fernando Colunga habló públicamente sobre su relación, no lo hizo por impulso, ni buscando titulares. Lo hizo por amor. Porque detrás de esa confesión que conmovió a todo México,
Existe una historia profunda, real y luminosa. La historia del hombre que cambió su vida. Ese hombre, cuyo nombre Fernando ha preferido mantener en privado, llegó a su vida en un momento en el que el actor ya no creía en el amor. Había pasado años viviendo en silencio, evitando cualquier vínculo que pudiera ponerlo en el centro de los rumores. Me acostumbré a estar solo, confesó. La soledad se volvió mi escudo, mi zona de confort. Pero entonces apareció él, y todo cambió. Se conocieron de la forma más inesperada en un evento benéfico en la Ciudad de México. Aquel joven 10 años menor que él no parecía impresionado por la fama, ni por el aura de galán que siempre había acompañado a Colunga. En su lugar le habló con una naturalidad desarmante, preguntándole cosas simples, sin halagos, sin máscaras. Fue la primera vez en mucho tiempo que alguien me miró sin ver al actor, contó Fernando. Y eso me desconcertó, pero también me atrajo. Lo que comenzó como una amistad se fue transformando lentamente en algo más profundo. Largas conversaciones, risas, compartidas miradas, que decían más de lo que las palabras podían expresar. Fernando intentó resistirse al principio. No quería sentir lo que estaba sintiendo, no porque fuera algo malo, sino porque no sabía cómo manejarlo. Tenía miedo de perder todo lo que había construido. Pero el amor, como suele suceder, no pidió permiso. Una noche, después de una cena sencilla en casa, se miraron y ya no hizo falta decir nada. Fue un silencio lleno de verdad. Ese momento me cambió, recordó. Sentí que mi corazón había encontrado el lugar que buscaba desde hacía años. Con el tiempo, ese hombre se convirtió en su compañero inseparable. Juntos aprendieron a construir una vida lejos de los focos, disfrutando de lo simple, cocinar, viajar, leer, pasear por las calles de Madrid, sin que nadie los reconociera. Él me enseñó que el amor no necesita escenarios, que la felicidad no siempre tiene público. El actor que durante décadas interpretó héroes románticos en la televisión, descubrió lo que era el amor real sin guiones ni cámaras. Por fin entendí lo que siempre dije en mis telenovelas, que el amor verdadero no se busca, se encuentra y se cuida. No todo fue fácil. En más de una ocasión, Fernando pensó en alejarse, temeroso de lo que pudiera pasar si su relación salía a la luz. Pero su pareja lo detuvo con una frase que lo marcó para siempre. No quiero que me ames con miedo, quiero que me ames con libertad. Aquellas palabras lo hicieron reflexionar. Me di cuenta de que no podía seguir viviendo una mentira. Porque cuando amas de verdad, no puedes esconderlo eternamente. En esa relación, Fernando encontró algo más que amor, encontró comprensión, ternura, y una versión de sí mismo que creía perdida. Él no me ve como una estrella, dijo. Me ve como un hombre con mis dudas, mis defectos y mis silencios, y eso me libera. Las personas más cercanas al actor notaron el cambio. Está más tranquilo, más feliz, dijo un amigo íntimo. Ya no vive con esa tensión constante. Es otro Fernando, uno que sonríe con el alma. A lo largo del tiempo, su pareja se convirtió en su confidente, su cómplice, su apoyo incondicional. Y fue precisamente él quien lo animó a dar el paso más valiente, a hablar públicamente sin esconderse más. Yo solo le di mi mano, contó en privado. El valor ya lo tenía dentro. Hoy, cuando Fernando recuerda esos años de silencio, lo hace sin tristeza. Fue un camino largo, sí, pero necesario. Porque si no hubiera tenido miedo, quizá nunca habría aprendido el valor de la libertad. Y así, gracias a ese amor auténtico, maduro y lleno de respeto, el hombre que alguna vez se escondió detrás de los personajes más queridos de la televisión mexicana, decidió protagonizar el papel más importante de su vida, ser él mismo sin máscaras, sin miedo y con el corazón completamente abierto. Cuando las palabras de Fernando Colunga se hicieron públicas, el impacto fue inmediato. Los titulares se multiplicaron, las redes sociales ardieron, y millones de personas comenzaron a debatir lo que muchos consideraban la confesión más valiente del año en el mundo del entretenimiento latino. Durante décadas, Fernando había sido el símbolo del galán perfecto, el héroe romántico que todas las mujeres soñaban y que todos los hombres admiraban. Por eso su declaración no solo sorprendió,
también sacudió estructuras. La noticia llegó primero a su círculo más cercano. Algunos amigos de la industria se enteraron incluso antes de la entrevista televisiva. Fernando nos llamó y nos habló con calma. Relató un compañero actor. Nos dijo que quería que lo escucháramos de él, no de los rumores. Hubo un silencio largo y después un aplauso. Por fin le dijeron, por fin eres tú. Entre sus colegas, la reacción fue de cariño y respeto. Actrices que habían compartido pantalla con él como Thalía o Lucero enviaron mensajes de apoyo. Ser auténtico nunca pasa de moda, escribió una de ellas en sus redes. Otros compañeros más reservados, aunque discretos, también le hicieron llegar su respaldo. Nadie se atrevió a juzgarlo. Al contrario, muchos lo admiraron aún más. Pero el desafío mayor no fue con sus amigos, sino con su familia. Fernando siempre ha sido muy reservado en cuanto a sus padres, y aunque rara vez habla de ellos, admitió que su mayor temor era defraudarlos. Vengo de una generación donde estas cosas no se decían, confesó. Crecí pensando que debía cumplir con las expectativas de los demás, no con mis propias verdades. La conversación con su madre fue una de las más difíciles de su vida. Tenía miedo, dijo, no de perder su amor, sino de decepcionarla. Sin embargo, cuando finalmente se lo contó, ella lo abrazó y le dijo: «Hijo, yo solo quiero verte feliz. Siempre supe que había algo que callabas, y ahora veo que solo necesitabas el momento correcto». Esa respuesta fue el alivio que no había sentido en años. «Mi madre me enseñó que el amor verdadero no tiene condiciones», comentó después. «Me di cuenta de que lo único que cambia cuando dices la verdad es que respiras mejor». No todas las reacciones fueron fáciles, por supuesto. Algunos conocidos de la vieja escuela se mostraron desconcertados. Hubo quienes cuestionaron su decisión, quienes lo miraron con prejuicio. Pero Fernando, lejos de enojarse, eligió la empatía. «No me molesta que no todos lo entiendan», explicó. «Cada quien ve la vida desde su historia. Yo solo puedo vivir la mía». Lo que más lo sorprendió fue el apoyo del público. Millones de fanáticos de todas las edades y países inundaron las redes con mensajes de cariño. Jóvenes de la comunidad LGBT+. Lo llamaron un ejemplo de valentía. Mujeres que habían sido sus seguidoras durante años escribieron: «Te admirábamos como actor, ahora te admiramos como ser humano». En cuestión de horas, Fernando pasó de ser un galán reservado a convertirse en símbolo de autenticidad. Incluso los medios internacionales dedicaron espacios especiales a su historia. En programas de televisión y revistas, se habló no solo del impacto mediático, sino también del mensaje social. Un hombre de casi 60 años, proveniente de una generación conservadora, que se atrevió a hablar con dignidad, sin escándalos, sin provocación, solo con verdad. Su pareja, que siempre ha preferido mantenerse en el anonimato, también lo acompañó discretamente durante esos días. «Él fue mi roca», dijo Fernando. «Cuando todo se volvió demasiado, me miraba y me recordaba que no debía arrepentirme, que la libertad una vez conquistada no se negocia». Esa frase se convirtió en su mantra. Con el paso de las semanas, las críticas disminuyeron y el respeto creció. Lo que al principio parecía una controversia, se transformó en una ola de cariño genuino. Gente de todas partes le escribía para agradecerle por su sinceridad. «Gracias por mostrarnos que nunca es tarde para vivir en paz», decía uno de los mensajes más compartidos. Fernando, siempre prudente, respondió con humildad: «No busco ser un ejemplo. Solo quiero ser una persona que aprendió a no tener miedo». A partir de ese momento, algo cambió para siempre. Ya no era solo el actor icónico de las telenovelas, ni el símbolo de masculinidad que dominó las pantallas durante décadas. Era ante todo un hombre que eligió el amor por encima de las apariencias. Y en una industria donde las máscaras son parte del juego, su gesto fue más revolucionario que cualquier papel que haya interpretado. «Si mi verdad ayuda a alguien a sentirse menos solo, entonces valió la pena», concluyó. Y así, entre lágrimas, aplausos y respeto, el público comprendió que no estaba frente a un escándalo, sino ante una historia de redención y humanidad.
Antes de llegar a ese momento de libertad y verdad, Fernando Colunga tuvo que atravesar un largo desierto interior. Detrás de las cámaras, mientras el mundo lo veía como el galán perfecto, él vivía una vida marcada por el miedo, la soledad y la presión constante de mantener una imagen impecable. Su carrera había alcanzado alturas que pocos actores logran. Protagonista de telenovelas históricas, ícono de la televisión mexicana, rostro internacional de la elegancia y el romance. Pero mientras el público veía el brillo, él solo sentía el peso. Cuando la gente te pone en un pedestal, te vuelves prisionero de esa imagen, confesó años después. Yo me convertí en un personaje también fuera de las cámaras. Sonreía aunque no quería, fingía estar bien aunque por dentro me sentía vacío. Durante más de una década, Colunga se refugió en el trabajo. Las grabaciones, las giras de promoción, las entrevistas, todo era una rutina calculada, una forma de huir del silencio que lo acompañaba en su vida personal. Su entorno lo describía como disciplinado, perfeccionista y reservado hasta el extremo. Nadie sabía realmente qué pasaba en su interior. Hubo momentos en los que pensó en dejarlo todo. En 2016, después de finalizar una de sus producciones más exitosas, tomó la decisión de alejarse de la televisión. Necesitaba respirar. Sentía que ya no actuaba por pasión, sino por obligación, confesó. El retiro fue su manera de buscar respuestas, aunque al principio solo encontró más preguntas. Vivía entre México y Miami, evitando eventos, entrevistas y apariciones públicas. Los rumores sobre su vida se multiplicaban. Algunos decían que estaba enfermo, otros que se había vuelto ermitaño. La verdad era más simple y más dolorosa. Fernando estaba tratando de encontrarse a sí mismo. Había perdido el sentido de todo, recordó. No sabía quién era sin los reflectores, sin los aplausos. Me asustaba el silencio porque me obligaba a escucharme, y yo llevaba años evitando mi propia voz. En ese periodo comenzó a escribir, a leer filosofía y a viajar solo. Descubrió el placer de la rutina sin cámaras, de caminar por la calle sin que lo reconocieran. Pero al mismo tiempo esa libertad aparente estaba marcada por un vacío profundo. Era libre, sí, pero no feliz. Vivir escondiendo una parte de ti no es libertad, es sobrevivir. Durante una entrevista posterior, Colunga confesó que hubo noches en las que se preguntaba si valía la pena seguir viviendo bajo el peso del secreto. Pensaba, ¿de qué sirve tanto éxito si no puedo mirarme al espejo con orgullo? Y la respuesta era siempre la misma: no sirve de nada. Fue en medio de esa soledad donde conoció a la persona que más tarde se convertiría en su compañero. Ese encuentro no solo le devolvió la esperanza en el amor, sino también en sí mismo. Pero antes de amar a otro, Fernando tuvo que reconciliarse con su propia historia. Aprendí que no puedes pedir aceptación si tú mismo no te aceptas, dijo con una voz cargada de sinceridad. Y me di cuenta de que mi mayor enemigo no era la sociedad, ni los medios, ni el qué dirán. Era mi propio miedo. Esa etapa de retiro también lo acercó a su familia y a un pequeño círculo de amigos que lo acompañaron sin hacer preguntas. Nunca me presionaron. Solo estaban ahí. Y ese silencio, ese respeto me ayudó a sanar. Con el paso del tiempo empezó a recuperar la calma. Redescubrió su amor por el arte, pero esta vez sin la necesidad de demostrar nada. Aprendió a cocinar, a cuidar plantas, a disfrutar de los amaneceres, sin pensar en horarios ni cámaras. Por primera vez en mi vida me sentí humano. No una figura pública, no un ídolo. Solo un hombre más con miedo, con dudas, pero con un corazón que quería volver a latir libre. Esa tranquilidad fue la semilla de la transformación que el mundo vería años después. Cuando volvió a aparecer públicamente, muchos notaron el cambio, su mirada. Ya no era la del actor distante, sino la de alguien que había sobrevivido a sí mismo. Tuve que perderlo todo: la fama, la seguridad, la rutina, para encontrar lo más importante, mi paz, declaró. Hoy, al mirar atrás, Fernando reconoce que esos años de soledad fueron un regalo disfrazado de dolor. Si no hubiera pasado por eso, nunca habría tenido el valor de decir mi verdad. A veces tienes que romperte por completo para poder renacer. Y así lo hizo.
De las sombras del silencio emergió un hombre nuevo, más auténtico, más compasivo y sobre todo más libre. En 2025, Fernando Colunga vive una etapa completamente diferente a todo lo que conoció antes. Ya no es el actor que huye de los medios, ni el hombre atrapado en la perfección del galán de telenovela. Hoy a los 59 años ha encontrado lo que durante décadas le fue esquivo: la serenidad de ser él mismo. Vive gran parte del tiempo entre México y España, alternando el trabajo con los días tranquilos junto a su pareja. Lejos de las luces, disfruta de las cosas simples: preparar el desayuno, leer en el jardín, caminar sin prisa. La felicidad no está en los aplausos, dice. Está en poder despertar y saber que no le debo explicaciones a nadie. Tras su confesión pública, muchos esperaban verlo retirado del todo, pero ocurrió lo contrario. La autenticidad le devolvió la energía que había perdido. Volvió a la actuación, pero bajo sus propios términos. Solo acepta proyectos que lo conmuevan, papeles que reflejen su madurez, su evolución, su verdad. No quiero fingir más héroes perfectos. Quiero interpretar personas reales con miedos y con alma. Su carrera, paradójicamente, ha tomado un nuevo impulso. Las generaciones jóvenes lo descubren no solo como un actor legendario, sino como un ejemplo de coherencia y valentía. Nunca pensé que decir la verdad me haría más libre, y también más amado, confesó en una entrevista reciente. A su lado, su pareja ha sido una presencia constante, aunque discreta. No aparecen juntos en eventos, ni buscan atención, pero en las pocas ocasiones en que son vistos, la conexión entre ambos es evidente. Ya no necesito esconderlo ni exhibirlo, dice Fernando. El amor se vive, no se demuestra. Las personas cercanas aseguran que Colunga irradia una paz nueva. Habla más suave, ríe más fácil, se toma el tiempo para disfrutar de todo, cuenta un amigo de infancia. Esa transformación también se refleja en su forma de ver la vida. He aprendido que la libertad no es hacer lo que quieras, sino vivir sin miedo. Y el miedo se va cuando dejas de luchar contra quien eres. En una charla íntima con una revista española, Fernando reveló que está preparando su boda. No será un evento público ni un espectáculo mediático. Será una ceremonia pequeña rodeada de amigos cercanos con música, flores y silencio. No necesito grandes gestos, dijo. Solo quiero prometer amor frente a las personas que me han visto renacer. Sus palabras conmovieron al público. Muchos lo llamaron un hombre reconciliado con la vida, y quizás esa sea la mejor descripción. Porque más allá del escándalo, más allá de las etiquetas, lo que su historia enseña es que nunca es tarde para ser fiel a uno mismo. Fernando sabe que su decisión inspiró a otros. Ha recibido mensajes de fans que, gracias a su ejemplo, también decidieron vivir con autenticidad. Si mi historia ayuda a una sola persona a no esconderse más, entonces todo valió la pena, afirma. Hoy mira hacia el futuro con una sonrisa serena. No busca volver a ser el galán que todos adoraban, ni el ídolo inalcanzable. Solo quiere seguir trabajando, amando y disfrutando de la vida sin máscaras. He tenido fama, éxito y dinero, pero nada de eso se compara con la paz que siento ahora. Por fin estoy viviendo mi vida, no el personaje que todos esperaban de mí. Y con esa convicción, Fernando Colunga se convierte en algo más que una estrella, en un símbolo de autenticidad, de valentía y de amor propio. Porque a veces el mayor acto de rebeldía no es romper las reglas, sino atreverse a ser feliz sin pedir permiso. La historia de Fernando Colunga es mucho más que la revelación de un secreto personal. Es un testimonio de valentía, autenticidad y libertad. Durante años interpretó héroes que luchaban por el amor en la pantalla, pero su batalla más importante ocurrió fuera de las cámaras, la de aceptar quién es y amar sin miedo. Su vida nos recuerda que el verdadero éxito no se mide por la fama, los premios, ni las portadas, sino por la paz que uno siente cuando ya no tiene que esconder su verdad. Fernando nos enseñó que nunca es tarde para soltar el miedo, para decir esto soy, y para mirar el espejo sin culpa, con orgullo. A sus 59 años, el ídolo que conquistó millones de corazones decidió conquistar el suyo propio, y lo hizo con una serenidad que inspira. Su historia no trata de escándalos, sino de humanidad.
no de provocación, sino de amor. Un amor que no necesita etiquetas, porque el corazón no entiende de géneros, edades o prejuicios. Hoy Fernando Colunga vive libre, feliz acompañado. Vive su verdad con la misma elegancia con la que alguna vez interpretó sus personajes, pero ahora sin guión, sin cámaras y sin miedo. Y su ejemplo nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces callamos lo que somos por temor al juicio de los demás? ¿Cuánto tiempo más queremos vivir en una versión incompleta de nosotros mismos? Si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar o sentir que también mereces vivir con libertad, te invito a quedarte con nosotros. Suscríbete a nuestro canal, comparte este video y acompáñanos a descubrir más historias reales, más vidas que inspiran y más verdades que, como la de Fernando, nos recuerdan que nunca es tarde para ser uno mismo. Porque al final, como él mismo dijo con una sonrisa tranquila, no busco aprobación, solo busco vivir en paz. Y hoy, por fin, lo he conseguido.